En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venimos con gozo, con regocijo. Hoy es un día maravilloso de poder, porque la gloria del reino de Dios se ha acercado a nosotros. Hoy, los que estamos en un mismo espíritu, recibiremos prodigios, señales y milagros. Estamos en el programa de Sanidad y Milagros, programa que se transmite de lunes a viernes, con el patrocinio de la Iglesia Cristiana Casa de Dios de Pereira, y es un día de bendición. Lo transmitimos por YouTube en la emisora online. Entonces puedes abrir en YouTube y marcar emisora cristiana, palabra de Dios, y ahí le das un clip donde esté ese letrero que diga emisora cristiana, Casa de Dios. Pero también nos puedes sintonizar por Facebook escribiendo Gilberto Herrera en Facebook. Tenemos sintonía de la doctora Diana Duque. La bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No sé si error que marca el computador. Bueno, gloria al Señor. Entonces saludamos también a la hermana Diana Duque y a las demás personas que de pronto nos están sintonizando en Facebook. Deben darle comentar, clip en la palabra comentar, o los que están en la emisora, darle me gusta, y entonces nosotros podemos darles un saludito. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este versículo es muy hermoso, pero hay que tener en cuenta que también la palabra de Dios dice que lecho sin mancilla, es decir, sin ayuda de pornografía, ninguna ayuda externa, gloria al Señor. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando de los casados, no le habla a los solteros, porque se entiende que el soltero cristiano, la soltera cristiana, como no ha tenido esa relación, no la necesita, gloria al Señor. Entonces dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él tenía el don de la continencia, le había pedido al Señor, entonces no necesitaba tener mujer. Dice, pero no tenía necesidades conyugales, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Hay dones espirituales que el Señor te va a indicar a ver cuáles son los dones espirituales que tú tienes, para que Él te diga en qué área le vas a servir en la iglesia. Dice, y en tu vida diaria, no solo en la iglesia, sino en tu vida diaria. Porque hay personas que tienen don de consejería, cristianos. Entonces pueden perfectamente ejercitar ese don en la iglesia o en la casa. No hay ningún problema. Digo pues a los solteros, en la casa por internet o por teléfono. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse
que estarse quemando. Ahí le habla a los viudos y a las viudas. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces es importantísimo saber que el matrimonio es de por vida. El matrimonio, de pronto vas a tener altibajos, vas a tener contradicciones con tu esposa, con tu esposo, pero para eso está el diálogo, la oración. No es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú debes orar por tu esposo o por tu esposa para que las áreas de su comportamiento que necesiten un cambio, el Señor lo va a hacer, además del diálogo que puedes tener con él o con ella. Y a los demás digo no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no abandone a su mujer, no abandone a su esposo, si ella no se opone a que usted se congregue, a que usted ore, a que usted lea la palabra. No se separe. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que paz nos llamó el Señor. Hermoso el Señor, de manera que si tú tienes un esposo o una esposa incrédula y según Mateo 5:32 tiene relaciones con otra mujer en la calle, eso se llama adulterio. Entonces por causa de adulterio sí el Señor te autoriza. Más ahora en estos tiempos que hay VIH, hay COVID, entonces es un caso de supervivencia. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ahí está hablando de la cultura judía, de la ley judaica que obligaba a que los niños recién nacidos había que circuncidarlos dentro de los 8 días siguientes a su nacimiento. Para nosotros no hay ningún problema porque esa es una cultura hebrea que no nos obliga a nosotros. Dice la circuncisión nada es, dice el apóstol Pablo, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. No te preocupes por la circuncisión, por los panes sin levadura, no te preocupes por toda esa cultura judaica. Preocúpate por guardar los mandatos del Señor que están en la Biblia, llevarlos en tu corazón. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos de Cristo, esclavos de ese amor maravilloso. Nos movemos por el amor de Jesucristo de Nazaret. Es una verdadera dependencia, la única verdadera. Dice, por precio fuiste comprados. Acuérdese que fuimos comprados por precio de sangre, de sacrificio, de
esfuerzo en la cruz de ser traspasado con una lanza por nosotros, por nuestros pecados. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, de manera que nosotros no podemos ser esclavos de los hombres, sería idolatría, no podemos, ni de los hombres, ni de las personas, ni de las cosas, ni de los bienes materiales. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la mujer virgen se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Entonces, mucho cuidado, que la esposa hay que atenderla bien, hay que suplirle todas las necesidades, pero no hay disculpa de que si tu esposa no quiere ir a congregarse, tú digas, no, entonces yo me quedé en la casa porque mi esposa no quiso ir, entonces yo no fui. No, entonces si ella no la presiones, déjala en la casa, durmiendo o descansando, y tú vas al culto. Entonces por eso dice ahí, dice, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran, en ese sentido, ¿no? De asistencia a la iglesia, de lectura de la palabra y de oración de noche. Al velar, déjala en la cama y no la despiertes. Ora tú mismo, porque a ti te llamó el Señor. Y los que lloran, como si no llorasen. Es muy bueno aclarar esto. Los que lloran como si no llorasen. Es decir, no dejar que una raíz de amargura vaya a tu corazón. Puedes llorar, puedes sentir, puedes estar atribulado, pero no deje que eso se vuelva una depresión. Nos está sintonizando Carlos. Él pide oración por Marta Cortés, por sanidad. Dice que gloria al Señor, que hay que ponerle un poquito de volumen a la pista, que le falta volumen. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Estamos orando por Carlos y estamos orando por Marta Cortés. Señor Jesucristo, bendice a Marta Cortés, restáurale la salud. La bendecimos en el nombre de Jesucristo a Marta Cortés. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, así, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Lo ordeno en todas las iglesias. Bueno, estábamos hablando en el versículo 23. Dice el 23. Dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Bueno, no puede ser uno esclavo de los bancos, sino cuando necesitas, por ejemplo, vas a pagar una casa, estás librando algo, un vehículo, una moto para tu transporte a tu trabajo. En ese momento no estás siendo esclavo.
aquí habla de la esclavitud de los gotagotas, que hay personas que le deben a 10 gotagotas y tienen que estarse escondiendo y los maltratan y los amenazan de muerte. Ahí te estás haciendo esclavo de los hombres. Más bien, colócate en oración para que el Señor pague tus deudas. Cada uno, hermanos, en el estado en que fuiste llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, dice en el versículo 26, dice el 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Es decir, no dejar que se convierta en una amargura, que te lleven a un centro mental. No puedes estar atribulado, sí, puedes llorar también, pero no dejar que eso se convierta ya en un trastorno psiquiátrico. Y los que se alegran, como si no se alegrases. Mire que en los proverbios de Salomón dice, le dije a la risa que se callara. Dice el sabio Salomón, dice, le dije a la risa que no me ganara porque la risa enloquece. Dice que la risa enloquece. Dice, porque cuando la risa es permanente, te saca de la parte espiritual, de la parte de tu trabajo y te vuelves un hombre para trabajar o una mujer en un circo. Dice, y se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Cuidado con idolatrar tu carro, con idolatrar tu moto. Hay personas que toman una moto o un carro y lo lavan todos los días y lo brillan y le dan besos. Cuidado, que eso también es idolatría por objetos. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay de casados a casados que no pueden ir a la iglesia por estar agradando a la esposa, llevándola a pasear, llevándola. Entonces no pueden, un domingo están tan comprometidos. Y aquí dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, pero cómo agradar a su mujer. O sea, el cristiano mundano, cristiano que tiene una mente mundana, el espiritual no. El espiritual no deja de congregarse. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la virgen. La virgen tiene cuidado, la mujer que está virgen, en virginidad, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y hay que aclarar bien que la casada que tiene pendiente cosas del mundo es porque es mundana y tiene una mente mundana. Entonces, para agradar a su marido se lo lleva a bailar, se lo lleva a tomar, porque está agradando, dice, las cosas del mundo. Tiene cuidado, es cuidadosa de guardarlas en su corazón, las cosas del mundo en su mente. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, que está virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Gloria al Señor. Entonces ahí habla Pablo, inspirado por el Señor, que no es conveniente
que una niña se case de 11 años, 12 años. Creo que el Código Civil autorizaba a las niñas a casarse de 12 y al hombre de 14. Entonces de 12 es una niña apenas todavía para estar con sus jueguitos infantiles. Entonces dice que es preferible que una mujer pase ya de edad para casarse. Ahí habla el apóstol Pablo que sea de más de 18 años. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Si tiene más de 18 años, el padre no tiene por qué, o la madre, autorizarla por escrito. Cuando es menor de 18 sí, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hay que aclarar que una mujer, dice el Señor que no es bueno que el hombre o la mujer esté sola. Entonces, una mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea el Señor, en el Señor. Pero hay una salvedad: si el marido está en adulterio, ¿cómo no se va a divorciar y se va a casar si Mateo 5:32 autoriza que por causa de fornicación o adulterio? Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Hemos llegado al final del programa de Sanidad y Milagros. Vamos a orar. Señor, estamos orando por los matrimonios. Rey de reyes y Señor de señores. Bendecimos a todas las personas que están casadas. Bendecimos a los novios y las novias que están guardándose en pureza y santidad hasta el matrimonio, que llevan un noviazgo santo como lo ordena el Señor. Bendecimos a las esposas, bendecimos a los esposos, bendecimos a las mujeres que se divorciaron por causa de fornicación o adulterio, y que el Señor les dé un nuevo esposo. Bendecimos a los hombres que se divorciaron por causa de adulterio de su esposa, que el Señor les provea una buena esposa que sea fiel como el Señor ordena, y un esposo que sea fiel como el Señor ordena. Bendecimos los hogares, bendecimos las parejas, los casados, que el Señor les dé mucha tolerancia, que el Señor les dé mucho dominio propio, que el Señor les dé un carácter espiritual, y que todos lo resuelvan siempre confiados en el Señor, entregándole todas sus situaciones conyugales al Señor Jesucristo de Nazaret. Que el Señor los bendiga, hermanos, y hasta mañana a la 1 de la tarde.